Entonces dice el primer ejercicio, que es el diagrama cualitativo del funcionamiento interno, dice, es necesario que revisen el material de apoyo, guía del ejercicio, páginas 5, 6 y 7, donde se muestran ejemplos de cómo se debe llevar a cabo este diagrama. Lo que ustedes debiesen desarrollar como diagrama es el proceso que están indicando como transformaciones en su versión 3 del ejercicio. Sin embargo, la forma de ser presentado es a través de acciones que presenten un orden lógico, cronológico y que permitan transformar las entradas en salidas. Eso es lo que dice con respecto a ese primer diagrama cualitativo. Entonces, pues teniendo en cuenta lo que dice la compañera Claudia, que pues ella no puede estar y que igual tampoco ya no tiene un diagrama, sino que retomemos el inicial, el que él ya nos corrigió y nos dijo que tampoco. Pues el compañero Hernán nos envió esta mañana una propuesta que él hace para desarrollar ese ejercicio. Y pues en mi modo, a lo que también pude leer de la guía, retomar nuevamente la guía, pues yo creo que está un poquitico, está más aterrizado a lo que nosotros de pronto, como decía Mauricio hace un rato, ¿no? De pronto nos alejamos un poco de ese ejercicio. Y pues a mí sí me gustaría que Hernán, todavía está ahí, que pues nos socialice el ejercicio como tal, pues partiendo de lo que también le dio lectura a la guía, y ya nosotros pues entraremos a aportar si vamos a hacerle ajustes al mismo, para que la compañera Claudia pues ya haga el diseño como tal y lo podamos ingresar a la plataforma mañana. Entonces, pues Hernán, si tenía bien, deseo la palabra. O sea que no hubo más propuestas. Pues yo lo estoy preguntando, pero pues ya los compañeros dijeron que habían, o hay alguna propuesta, Mauricio, Dalila, no sé si tengan otra propuesta. Nosotros sí, con Boris, intentamos hacer una propuesta, pero sí nos pareció que digamos que lo que tiene Hernán era ajustado, solo tenemos, entonces dijimos, pues partamos de lo que el compañero ya nos había aportado, y sí, digamos que sí hay algunas preguntas acerca del diagrama que él realizó. Exacto. Bueno, no, pues yo netamente pues seguí la guía y en la guía... Perdón, Hernán. Entonces, ¿trabajamos sobre este ejercicio que Hernán está proponiendo? Sí, yo creo que es como lo mejor. Sí. Y lo que hacemos es aportar para ajustar si hay dudas. Exacto. Yo voy a decir algo duro, pero que quede ahí. Sí. Es que la metodología que hemos venido implementando en los 7 ejercicios es que el responsable de cada punto es el que propone. Entonces, y de ahí todos construimos. Pero bueno. Sí, pero ya estamos, digamos, en un punto crítico que nos toca abordarlo así. Pero la propuesta de Hernán yo también la revisé y me parece, por lo menos, que rompe con esa tradición de ir por otro lado diferente de la guía. Sí. Pero yo también le quiero aportar algo con lo que dice Mauricio. Si bien es cierto, nosotros distribuimos el trabajo y yo lo estoy mirando desde otro grupo que también está haciendo el doctorado y tienen una dinámica totalmente diferente a la nuestra, es que si bien es cierto, sí hay responsables de puntos dentro del ejercicio como tal, pero al final terminamos siendo todos responsables. Y esta es ya la tercera revisión. Y yo creo que es cuando se presentan estas situaciones, aquí ya debemos separar quién es el responsable del ejercicio, sino que los 7 podemos construir un nuevo ejercicio. Para no seguir cayendo, porque yo considero que, pues, no es que no se pueda dar más. De pronto en el caso de Claudia, ella ha interpretado así, nos lo ha planteado así, nosotros lo hemos avalado, pero para el tutor no ha sido suficiente. Entonces yo creo que es el momento en que ya nos tocó a los 7 empezar a desarrollar los 3 puntos que nos quedan pendientes. Pero pues sí es trabajo de todos. Listo, entonces ahora sí, Hernán, qué pena, y ahora sí. Bueno, yo pienso que desde mi posición creo que esos puntos lo he visto así como muy por encima, porque uno como que se desliga un poco de lo que le toca al otro, ¿no? Y pienso que con este ejercicio tenemos un punto de referencia para tener como más en cuenta lo que los demás están haciendo y poder de pronto aportar un poquito. Y según eso, bueno, según la guía, pues ahí en este 4211, pues dan 3 ejemplos o 3 diagramas que son, pues los 3 son bien diferentes.
yo me guié por el primero que dan ahí, un ejemplo de tema de autoevaluación permanente. Autoevaluación, exacto. Entonces yo lo que hice fue en la primera columna, pues como ven, están las entradas, ¿sí? Y en la cuarta y la quinta puse las transformaciones, pero antes de esas transformaciones puse unas actividades y unas tareas que obviamente no habíamos establecido anteriormente en ningún lado, pero que lo hice de acuerdo al ejercicio, de acuerdo al diagrama que nos presentan como ejemplo. Esas entradas, perdón, con esas tareas y dentro de esas transformaciones, pues traté de ubicarlas, que nos llevaran, que esas transformaciones, esas entradas, junto con esas transformaciones, pues nos dieran las salidas que tenemos ya establecidas y que pues no podemos cambiar porque ya ven del ejercicio anterior, ¿no? Entonces, por eso traté de acomodar y de compilar las entradas que estuvieran ligadas entre ellas y me arrojaran, que se pudieran trabajar con las transformaciones y me arrojaran lo que tenemos como salidas. Y pues traté de acomodar lo que mejor se pudo, pues, en mi modo de entender cómo hemos venido trabajando el ejercicio y pues al final todo ello me lleva al último cuadrito, que es la capacidad de generar valor agregado. Pueden haber, no sé, flechas que están de pronto en un sentido inadecuado, ahí sí nos tocaría de pronto revisar la estructura del flujo, del diagrama como tal. Hernán, una pregunta, ese cuadrito segunda fila arriba que dice línea base de turismo, ¿a qué está referido? ¿A qué está referido? No, pues toda la información que tenemos de pronto o que deberíamos tener o que debemos tener en cuanto a ingresos que generan los operadores, gastos, personal de los mismos operadores turísticos, de pronto el producto, el ingreso per cápita por persona de la actividad turística. Bueno, lo imaginé como toda esa información que debemos tener para poder llegar a alimentar, para la alimentación del sistema, que es la primera transformación, y el almacenamiento de la información. Y con esa línea base, pues bueno, después de la línea base, poder establecer como unos indicadores que nos llevan a ese almacenamiento y esa alimentación del sistema y después procesar esa información. Por eso la columna segunda y la tercera son tareas son acciones y tareas que no teníamos establecidas y pues, que se utilicé en este diagrama para poder llegar a esas transformaciones, ¿no? Sí. No sé si será prudente incluirlas o de pronto sacar la columna 2 y 3 y ir directamente a la transformación. No sé, ahí sí. No sé si debemos tomar de pronto sintetizarlo. Es que sí lo veo como muy amplio. Bueno, por ejemplo, en la primera columna que está Ley de Protección de Datos, Bases de Datos, Información de Sitios Turísticos, tomé para poder entrelazar con la transformación que es almacenamiento, alimentación del sistema y procesamiento, pues todo va encadenado con la información de sitios turísticos, necesidades del sector. El tema de diagnóstico situacional es la línea base de turismo, establecer indicadores y la identificación de problemáticas del sector. O sea, lo único que difiere con lo que hemos venido trabajando es esa columna segunda y tercera. O porque lo que podríamos hacer es quitar esas dos columnas y pegarnos directamente a las transformaciones, ¿no? Pero no, porque vos fuiste muy juicioso con la guía. La guía no se pega directamente. Lo que sí me parece de pronto muy interesante analizar lo que dice Boris y Dalila, o Boris, pues le escuché, que es cómo lo sintetizamos para que no quede como tantas intermediaciones ahí, pues si se llamasen así. Lo hice así de esa manera
porque noté de pronto en las observaciones que hizo hace el tutor es que esa compilación que hemos venido haciendo, o esa compilación que hicimos en el ejercicio anterior, donde cogimos todas las entradas y todas las transformaciones y las pusimos en un solo cuadro, me pareció como que no fue, creo yo, ¿no? En lo que logré entender, como que no fue como que no fue de mucho el agrado. Sí, y sí. pues según la guía, pues si vemos en la guía, en este primer diagrama no compilan en cuadro varias acciones o varias actividades o varias transformaciones, ¿no? Por eso traté de sacarlo lo traté de sacar en cuadros apartes. Y hay algo muy cierto, compañeros, en lo que dice Hernán, es que el tutor nos está diciendo que presentemos un orden lógico, cronológico, y que permitan transformar las entradas en salidas. Y, por ejemplo, en el ejercicio anterior nosotros no tenemos esa parte, esas necesidades del sector como tan marcadas, y ahí estamos haciendo como esa secuencia, ¿no? Un diagnóstico situacional, una identificación, y eso nos lleva también a la alimentación de ese mismo sistema, a la integración de la información para concluir con esa promoción de la inversión. Ya lo que dice Mauricio es cierto, o sea, está mucho más detallado de lo que de pronto teníamos antes. Pues puede que para el tutor ahorita sea demasiada información, pero pues estamos como llevándosela más al detalle, ¿no? Y está siendo fiel con las 10 transformaciones a las que él refiere, sí, ahí está. Como el paso a paso. Sí, eso fue, para cuadrarla fue... Yo me imagino. Porque No. igual todas las transformaciones, o sea, igual todas las transformaciones necesitan de todas las entradas que hemos establecido ahí, ¿no? Sí, claro. Y yo podría hacer una sugerencia, si de pronto si englobamos o encerramos esas transformaciones en un cuadrito y lo llamamos así muy, muy claramente transformaciones, no servirá de pronto para ayudar a la comunicación en esta tabla. Pero mira que en los ejemplos no en ningún aparece. ejemplo ponen eso. En los ejemplos lo que ponen es como un diagrama de flujo. Pues es más lo que uno ve. Las transformaciones las presentan como diagrama de flujo y no tiene, bueno, que esta de planta de residuos sólidos tiene un cuadro verde, pero en realidad es un diagrama de flujo también. No tiene flechas, pues tiene conectores. Y la de producción de energía renovable también está en un cuadro, pero está en el mismo diagrama de flujo. No, yo le decía, es prácticamente que jugar a entregarle esto casi que con plastilina al tutor para que no haya lugar a dobles interpretaciones ni nada de eso. No, pero yo creo que presentándolo así, él lo va a entender. Es que yo creo que él lo tiene muy claro. Es que lo que habíamos entregado estaba muy distante. Aquí lo que ya va a identificar son los colores de los cuadros, ¿no? O está diseñado desde un comienzo. ¿Cuáles son las yo creo que no. ¿No? Yo creo que, perdón, Mauricio, yo creo que sería bueno, no sé si revisar de pronto, que revisemos el sentido de las flechas, ¿no? Sí, el flujo. El flujo. Pero yo pensaría en la transformación de almacenamiento y procesamiento, pues con todo el respeto, o sea, yo no sé si se podría eliminar esas dos y dejar solo la parte que tiene ahí de alimentación, ¿cierto? Alimentación o análisis de información, en vez de procesamiento y almacenamiento. No sé. Pues como esas hacen parte de las transformaciones que tenemos establecidas ya. Sí, pero digamos procesamiento o análisis de información. No, o sea, yo sé que son las transformaciones, pero es que... ¿Cuál es la que dice, perdón? Almacenamiento. Está almacenamiento. En la cuarta columna. Almacenamiento, alimentación y procesamiento de información. Sí. Ya. Pero bien, no sé si es necesario almacenarla, señor. Dalila, perdona, y es que tú estás por la línea del tutor, porque el tutor dice, sin embargo, la forma de ser presentado es a través de acciones que presenten un orden lógico, cronológico, que permitan transformar las entradas en salida. O sea, no necesariamente, aquí refiriéndose a las transformaciones, no necesariamente tienen que estar las transformaciones literales, sino si podemos nosotros colocar una transformación que dé fe de las tres acciones, de almacenar información, alimentar el sistema y procesar la información, podríamos de pronto... Porque él tiene abajo análisis de información. O sea, integración de la información, lo que es el análisis, claro. Se alimenta, se integra y se analiza, sí.
Pero entonces, por eso decía yo, el almacenamiento y el procesamiento que vaya, identificación, ahí como él tiene las flechas, almacenamiento del sistema, se quitan esas dos, porque es que el almacenamiento de información y genera reportes, o sea, lo que genera reportes... Es el análisis. Sí. O sea, lo que genera los reportes es el procesamiento de la información, no el almacenamiento. Sí, no el almacenamiento. ¿Y los indicadores ahí se refiere como al control? No, esa es porque la ya están establecidos, sí, ya se establecen los indicadores y afuera entonces indicadores solito. ¿Es evaluación? Lo que pasa es que podría ser, se establecen los indicadores iniciales, pero yo después de ese almacenamiento, ese procesamiento de información, yo puedo indicar cuáles indicadores voy a utilizar, ¿no? Pues podría ser así, ¿no? Pensándolo de esa manera, o de pronto cambiar ese establecer indicadores de la tercera columna. O si le ponemos batería de indicadores. ¿En Pues cuál? en la salida ahí que son los indicadores. Eso. O más bien poner batería de indicadores en la tercera columna, ¿no será? Para no modificar la salida, que pues así quedó. ¿La tercera columna? En la tercera columna, ¿dónde? La batería de indicadores podría ser en la tercera columna, porque pueden haber muchos indicadores, pero solamente nosotros en el sistema utilizar unos cuantos, ¿no? Cambiarla. Yo pensaría que solamente dejar indicadores, la palabra indicadores. Es que... Porque en la guía dice medición de indicadores. En la primera dice diseño de objetivos e indicadores, que imagino que es la tercera columna, cómo establecer indicadores. Y la última ya sería esa medición, el control. Pero, y la salida no, pues si se establecen los indicadores, al final, ¿qué es lo que entrega? ¿Un reportes? Hola. No. Sí. Informe, sí. Ay. Esto me está pidiendo plata. Un minuto limitado. Quiero con opción gratuita. Yo diría que de pronto, para no modificarla en salida, en la segunda columna donde está establecer indicadores, podemos poner ahí batería de indicadores, ¿no? ¿En lugar de establecer indicadores? Sí. ¿Batería de indicadores? O sea, en vez de decir establecer indicadores, batería de indicadores. No, porque ahí sí tienes que establecer los indicadores. Sí. Y ya después sale la batería, entre la batería pues ahí con un reporte, pues ya es como lo nomenclamos. Y la otra, para solucionar ahí la que nos decía Lila, es podemos sacar una línea que salga de análisis de información, subirla hasta indicadores, ¿no? Sí, podemos generar indicadores desde los reportes y desde la misma análisis de la información. Sí. Que no sé cómo de pronto aquí hacer la corrección. Si es que modificarlo es... Sí. Galletudito, pero sí. Integración de... Ahí que dice arriba, análisis de información, integración de qué? De información. Integración de información. Es que yo creo que esos dos se podrían juntar en uno solo ahí, que fuera análisis de información. Sí. Sí, porque integración, eso yo le preguntaba yo a Lila, integración ¿a qué hace referencia? ¿Es solamente a un acopio de información? ¿O a qué hace referencia esa integración? Al grupo acabo de enviar la imagen, le tomé una foto a la línea que sugiero entre análisis de la información e indicadores.
Es que no, aquí no sé cómo hacerla en la... Sí. Como ese tipo de líneas también la podemos utilizar así, ¿no? Sí. Sí, vale, pero yo sí recojo esa idea de Mauricio de que sea un solo cuadro, integración y análisis. Para eliminar una de las dos. Pero, no, dejar las dos, integración y análisis de información. ¿En un solo cuadro? En un solo cuadro, integración y análisis de información. Lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos ahí la libertad de, como lo dice ahí, la forma de ser presentados a través de acciones que presenten un orden lógico cronológico, que permitan transformar las entradas en salidas. Entonces, bueno, mentira, aunque con él no se sabe, si no se vuelve uno textual, después se nos va en contra de eso. Ay. Porque ahí están las dos, las transformaciones están integración de información y análisis de información. Son 10. Compañero. Señora, se te escucha lejos, Nancy. ¿Sí? Que como es una imagen, pues sí. dejemos la información, integración de información y análisis de información. Como ya llegó. Ya entró Claudia. Sí, acá estoy. Sí, hace rato. No, yo no había escuchado. Hace rato está como tratando de hablar. Está tomando nota. Aquí viendo. Para ponerse a ver el cuadro. Y si nosotros, perdón un segundo, y si nosotros dejáramos un cuadro que fuera procesamiento de información, que tuviera como todas esas fases de la integración, el análisis. Venga. Pero es que ahí hay uno, ya está. ahí hay uno que se llama así, procesamiento de información. Procesamiento de información. Trabajo de alimentación. Y y también está como a transformación acá. No. Es que sí, nosotros podemos alimentar, procesar, integrar. Es que el análisis y la integración es casi lo mismo. No, entonces yo creo que no. Estamos siendo estrictos con... Bueno, nuestras transformaciones las pusimos en proceso. Entonces cuando lo vamos a hacer, deben aparecer. No. No sé, les propongo como... Es que de pronto tuvimos una pluralidad ahí cuando hicimos las transformaciones, ¿no? Cuando se establecieron las transformaciones debimos haber dejado ahí solamente la alimentación del procesamiento de la información. Debe haber sido más... O análisis de la información. Porque pusimos almacenamiento, pusimos procesamiento, pusimos integración y pusimos análisis de la información. ¿Y es necesario que vaya en este almacenamiento? O sea... Pero nosotros lo podemos modificar. No podemos quitar. Esos son los que vamos a modificar, el 4211, el 4212 y el 14. Entonces nosotros los podemos, porque ahí es donde están las transformaciones. Compañeros, ¿están en algún otro lado? Una pregunta o no sé, para también estructurar y de manera que Claudia también le quede pues como muy preciso, porque como aquí no podemos modificar lo que tenemos ya en la pantalla, ya tenemos definido que esta primera columna es la información que va a quedar, ¿cierto? La ley de protección de datos, base de datos, información de sitios turísticos, necesidades del sector, política pública, agendas sectoriales, operadores turísticos, publicidad turística, ¿cierto? Y la última también tiene que quedar. Entonces, ahora yo les propongo, tomemos de cada una de ellas para ir como ya aprobando si estas salidas que le estamos dando a cada una de ellas son las que van a quedar
Por ejemplo, estábamos hablando de establecer indicadores, no definimos cómo iba a quedar y ya volvimos otra vez a integración de información. Entonces, no sé si tomamos como ese orden, si tomamos esas tres primeras, ley de protección de datos, bases de datos, información de sitios turísticos y miremos qué salida les vamos a hasta que lleguemos a las transformaciones o a la última columna para que podamos avanzar en esa parte. Pues, ahí antes de que hagamos lo que dice Nancy, lo que pasa es que las entradas y las salidas quedaron establecidas en el ejercicio 2. Sí. Solo tenemos maniobra. O sea, las transformaciones son las que podríamos nosotros modificar. Es que yo creo, compañeros, que no modificarlas, porque de hecho acá pide que en lo que él escribe, hay que hacer el proceso, como indican las transformaciones en la versión 3 del ejercicio. Bueno. Sí, de las que pero, a él le gustaron. Lo que pasa es que no le gustó así, sino que debe ir en flujo como en los ejemplos. Pero yo creo, Mauro y compañeros, que lo que él de pronto, cuando él habla de orden cronológico, yo creo que lo que podemos es adicionar. Mire que Hernán de hecho lo hizo, él adicionó otras transformaciones. Entonces yo no sé si quedaría ahí. Lo que tenemos que hacer es coger cada entrada y así se nos repitan las actividades y las transformaciones con cada entrada, pero que sea una línea directa hasta la salida, hasta el indicador, hasta la promoción de la inversión. O sea, coger cada entrada y hacerle una línea directa, así sea con más actividades. Yo creo que podemos vincular transformaciones, eso creería yo, hasta llegar a la salida y así hacerlo con todos, aunque se nos repitan las transformaciones. Y pues viendo este ejemplo, el primer ejemplo, el del sistema de autoevaluación permanente de una licenciatura, si nosotros cogiéramos, aquí están las 10 transformaciones que Hernán las puso muy bien, ¿cierto? Pero si las pusiéramos en flujo, o sea, no en flujo horizontal, o sea, ellas tienen un flujo horizontal hasta cierta parte, pero en ese ejercicio las transformaciones se van en flujo vertical y ya dan cierta salida. Si lográramos de pronto hacer esa conexión vertical entre las 10 transformaciones nuestras, de ser posible, dando las salidas donde deben de ser necesarias, porque nosotros tenemos definidas 7 salidas. ¿Cómo les parece eso? Es que ¿sabes cuál es el problema, Mauro? Que